acá estamos una vez más en El Barro, el programa de La Grieta, esta grieta cada vez más ancha, que siempre se nos extiende un poco más y siempre nos está haciendo desestabilizar las piernas. Una semana con una noticia que es conmovedora, el procesamiento de Eve de Bonafini por el escándalo de sueños compartidos. En el diván hoy, este elemento que es sagrado para nosotros, porque simboliza la lucha, simboliza la pelea contra la dictadura, simboliza el dolor, pero hay quienes toman los símbolos, toman la historia, toman la lucha y toman su propio heroísmo como si se tratara de un título nobiliario, medieval, incuestionable, de alguna connotación divina, y que aquel que cuestione a las personas, incluso algunas de ellas que portan y han portado con heroísmo, insisto, este pañuelo blanco tan caro a nuestra identidad y a nuestra historia, creen que son intocables y nos hablan de la historia y del heroísmo y se victimizan tratando de convencernos de que se los ataca por eso, por la historia, y no por un manejo polémico, conflictivo, complicado, sospechoso, de dinero público para la construcción de viviendas. Eve de Bonafini es, de alguna manera, un prócer en la Argentina, pero Eve de Bonafini también es un ser humano. Debajo de los símbolos, detrás de los símbolos, están las personas, estamos las personas, y las personas somos enteramente dignas cuando sabemos de cara a la sociedad rendir cuentas. Y hay que rendir cuentas, hay que explicar qué pasó. Lo desaparecido en este momento, perdón si alguien se ofende por esto, son entre 200 y 300 millones de pesos dedicados a la construcción de viviendas populares, para aquellos que se supone que la causa está puesta a su servicio para defenderlos. ¿Dónde está ese dinero? Insisto, detrás de los símbolos, detrás de los emblemas, estamos las personas, y las personas tenemos que rendir cuentas. Así arranca En el Barro. Estamos con una invitada especialísima, Beatriz Arlo. Desde su espacio, realice las gestiones y acciones pertinentes para dar vuelta a este fallo antidemocrático y pro dictadura. Acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos retrotraen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro. Y estamos, en efecto, con Beatriz Arlo, alguien a quien, aparte de respetar intelectualmente muchísimo, quiero, porque hace tanto tiempo ya que venimos muchas veces peleándonos por ver qué se edita, qué no se edita, qué se escribe, qué no se escribe. Pero Beatriz Arlo es una intelectual independiente, y cuando digo independiente lo digo en serio, porque no se ha casado con nadie, si bien ha tenido participación, militancia política, compromiso político, pero siempre ha tenido su cabeza tratando de ponerla por encima de los acontecimientos para tratar de irnos explicando y tratar de explicarse ella también qué es lo que está sucediendo en el país, en el ambiente que nos toca vivir. A los que somos independientes en este país, a veces patético de las divisiones y las confrontaciones, después hablaremos si son ficticias, profundas, inventadas, funcionales o un poco de todo, nos pasa que cuando Beatriz cuestiona al macrismo le dicen kirchnerista, y cuando cuestiona al kirchnerismo le dicen macrista. Y así estamos en esta cosa, en esta grieta que simboliza este programa, tratando de saltar de un lado al otro y de decir, no, nosotros no estamos de ningún lado. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Cómo te va, Edín? Bueno, ahí la veíamos a Estela de Carlotto en un cuestionamiento que terminó siendo muy masivo a este fallo de la Corte
aplicando el 2 por 1 para los genocidas, para los terroristas de Estado con condenas en cumplimiento. Y yo arrancaba el programa hablando de Eve de Bonafini, el procesamiento, y ella que se defendió de ese procesamiento apelando a la historia de lucha contra la dictadura. Tenemos un gran consenso social por no volver atrás en la historia de los derechos humanos en la Argentina, y quienes utilizan esa bandera y su propio heroísmo pasado para tapar las explicaciones del presente, como que todo se mezcla y una vez más hay que tomar partido por un lado, como si los derechos humanos y la justicia fueran por lados distintos. Sí, en efecto. Yo creo que lo que la marcha del jueves pasado demostró, yo no estaba en Buenos Aires sino en Santa Fe, o sea que marché en Santa Fe, impresionante cantidad de gente, Santa Fe no es una ciudad grande, impresionante cantidad de gente. Lo que demostró es que posiblemente haya como principio de identidad de los argentinos la cuestión de verdad, justicia y memoria, y no retroceder en ese punto. Por primera vez me di cuenta eso ya es cultura, que ¿no? eso ya se transformó en cultura de los argentinos. Y eso tuvo que ver con las organizaciones de derechos humanos en un principio, pero creo que después tuvo que ver con diferentes iniciativas sociales y políticas, que no es solo de las organizaciones de derechos humanos, y que no sería objetivo para mirar el proceso pensar que es solo de ellas. Es ya un proceso donde han participado los maestros grandemente, la escuela grandemente. La escuela hablando con los chicos de eso desde los grados iniciales. En efecto, desde el comienzo. La Iglesia ha participado. La Iglesia tiene muchas manchas en la historia de los derechos humanos en Argentina, muchas manchas negras y en el mundo. Pero hubo zonas de la Iglesia, unos sectores de la Iglesia participaron activamente. Habiendo sido víctimas también del... En efecto, y algunas otras confesiones, los protestantes, algunos seminarios protestantes, como en el comienzo de la dictadura, como el de Camacuá. O sea, fue todo un movimiento articulado. No me había dado cuenta hasta el jueves que podía ser tan unánime la respuesta cuando un dictamen de la Corte, un dictamen quebrado de la Corte, digamos, aplicó el 2 por 1. No me había dado cuenta que había sido tan unánime en la Argentina, había entrado de esa manera. O sea que es casi lo único que nos une, pero no es un poco, Durante muchos años... estar dispuestos a caminar con Astiz por la misma vereda. En efecto, ¿no? Durante muchos años Alemania, en toda la posguerra, pero con ocupación de ejércitos extranjeros, lo que creó es justamente esta identidad basada sobre el respeto irrestricto de todos los derechos, todas las religiones, todas las etnias, todas las minorías, etc. Creó esto, le costó años crear esto, instalar esto, y esto es algo muy evidente en Alemania después de la guerra y después del Holocausto. O sea que no es poco lo que logramos los argentinos. En política, en sociología, en filosofía, todos nunca es todos, pero en el tema de derechos humanos podríamos decir que es un tema de todos. Es un tema que unifica a una gran mayoría. Minorías va a haber siempre, pero es un tema que unifica a una gran mayoría. La primera grande que yo encuentro, porque es una mayoría transideológica y transpartidaria. Ahora, en este contexto de confirmar que los derechos humanos forman parte de la cultura de los argentinos, viene el procesamiento de la justicia federal a Eve de Bonafini, que se defiende por video en las redes sociales de esta manera. Porque luchar por la libertad, luchar por la vida, luchar por los hijos, es luchar por lo que ellos querían. Y eso tiene un precio. Y el precio es que el poder judicial, no la justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno. Gracias, Macri, por darme este honor de ser procesada. ¿Macri procesó a Eve de Bonafini? Me parece que no. Me parece que ya lo de Joclender había surgido hace ¿cuántos años, Edi? En el 2012. En el 2012. La noticia es una entrevista de Mariel Fitzpatrick. Bueno, muy bueno recordarlo Hace entonces. 5. O sea que hace 5 años que eso estaba. Y tuvo el caso un juez como Yarvide, que todos tenemos una opinión bastante, también cultural, formada de el papel que jugó Yarvide en la justicia argentina. O sea que esto es anterior a este gobierno.
No entiendo qué rédito sacaría este gobierno si hubiera impulsado vía Angelici o cualquiera de sus operadores judiciales. No entiendo qué rédito hubiera sacado este gobierno si hubiera impulsado el procesamiento de Eve. Pero yo creo que Eve es verdaderamente una desgracia en el movimiento de derechos humanos. Desde un principio heroico, como fue el principio durante la dictadura, a una serie de equivocaciones extremistas. Y extremistas no lo estoy diciendo en el sentido del extremismo político, sino de la exageración del propio sentimiento y del propio pensamiento. Estuvo en contra de la CONADEP, que como saben todos fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, donde se reunieron los primeros datos de manera sistemática. Con los militares, con capacidad política, en efecto, jóvenes y en funciones y conspirando, ¿no? En efecto, lo mismo que el juicio de las juntas, que le trajo todos los problemas que le trajo al gobierno de Alfonsín. Porque es fácil pegarle a los militares ahora, ¿no? Es como hacerle juicio y castigo al coronel Colón por el genocidio de los pueblos aborígenes. No están para ser juzgados. En aquel momento estaban vivitos y coleando. En efecto, tanto es así que muchos pensamos que Alfonsín no podía, después de ser elegido presidente, en el 83, de asumir que Alfonsín no iba a poder cumplir su promesa, y la cumplió, porque él no prometió otra cosa que el juicio de las 3 juntas militares. Ahí, juntar la información y juzgar a los responsables efectivamente, principales. Y tuvo un magnífico tribunal, una magnífica cámara que lo juzgó. Pero muchos de nosotros pensábamos que quizás le iba a resultar imposible. Entonces, Eve no se hace cargo de ese escenario, siguió dando vueltas en la plaza, lo cual me parece muy heroico y muy persistente, pero no siempre la persistencia denota inteligencia política, ni siquiera no siempre la persistencia denota sensibilidad política. Yo creo que Bonafini carece por completo de sensibilidad política. A mí me lleva, ¿sabes qué?, a los personalismos y a lo que los personalismos distorsionan en cuanto a las causas mismas que los hicieron posibles, ¿no? O sea, una lucha tan aguerrida, tan lacerante como la de madres buscando a sus hijos desaparecidos o abuelas buscando a sus nietos, y después transformar eso en liderazgos o en liderazgos unipersonales o personalismo que terminan confundiendo la idea con la persona, y la persona que cree que es inviolable, incuestionable, que tiene como un título de nobleza, ¿no? Sí, que digamos esos dirigentes creen que encarnan en un sentido religioso o de nobilidad, digamos, que encarnan el movimiento. Pero esto ya se veía. Cuestionás al dirigente, cuestionás al movimiento. Efectivamente, al dirigente se veía, porque la gente que militaba alrededor de Bonafini, uno no repetía eso, no quería repetirlo, no quería tocar esa figura. Pero la gente que ya estaba militando en relación con Bonafini hablaban de su autoritarismo y de su verticalismo mesiánico. Bonafini tiene una cosa mesiánica. Yo no digo que eso no haya sido necesario, el mesianismo, para encarar durante la dictadura, porque para enfrentarte a la dictadura a 50 metros de la casa de gobierno, tenés que estar un poco loco, sin duda. Y cuando le decían las locas de Plaza de Mayo, las viejas de Plaza de Mayo, no era un insulto, era un insulto por una parte, pero por otra parte ese insulto... La intencionalidad era de insulto, pero se lo tomaba como también parte de una realidad. O sea, como que sin esa vehemencia no se hubiera abierto la brecha. Efecto. Si esas mujeres no estaban ahí de esa manera tan persistente, y por eso la Argentina fue el único país que tuvo juicio a las juntas, no bien dejaron el gobierno, por eso la Argentina fue el único país que sigue juzgando a los represores, es decir, si algo hemos hecho bien en la Argentina fue ese proceso de justicia. Pero ahora estamos hablando de plata. Sí, ya se decía. Hubo una periodista del diario La Nación, no voy a dar el nombre por razones obvias, que me habían enviado al Chaco para seguir un viaje de Kirchner. Te cuento esta anécdota. Y yo de resistencia dije, me voy a ir a ver las casas de las madres. Y entré como una particular a la casa de las madres. Mucha guardia había, guardias de civiles, pero mucha guardia. Me presenté y me dejaron recorrer. El proyecto era muy lindo. Y cuando yo volví a Buenos Aires le dije a quien iba a editar mi nota, le dije, ¿podríamos hacer un recuadrito con las viviendas que hacen las madres? Y ella me dijo, mejor no, Beatriz. Y ahí me salvó,
porque ya esas viviendas estaban Ahora, bajo pero yo cuestión. lo que me planteo, tenemos que irnos a un corte, pero dejo picando esta pregunta, porque el proyecto de la vivienda social hecha por los propios habitantes de un lugar para mejorar su situación de vida, donde aparte hay mucho albañil y muchas veces sin trabajo, no es necesariamente malo. Acá lo que estamos teniendo Buenísimo. problemas gravísimos con el control. Efectivamente. Tanto en estos planes Milagro Sala, Sueños Compartidos, como en la obra pública privada. No, en efecto era... Toda la era plata se termina yendo a todo la lo que yo campaña vi y en andás a ver de la ese campaña dónde pueblo cercano a Resistencia, todo lo que yo vi era casi del manual de cómo es la autoconstrucción. Cada uno construía una casa que no sabía que iba a ser la propia, es decir, después las casas se sorteaban y se repartían. Con la gente que hablé, que estaba ahí autoconstruyendo, más bien construyendo para otro compañero, todo era del manual. Ahora, del otro lado estaban los chorros. Y Eve Bonafini apañaba un chorro como Schocklender, para decirlo en el lenguaje más bajo. Una tanda, seguimos con Beatriz Arlo. Te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos con Beatriz Arlo en el barro. Tema que se va poniendo caliente en un año electoral es quiénes van a ser los candidatos, quiénes no van a ser. Y en el medio de esta diáspora y siempre este caldo en ebullición que es el peronismo, aparece Scioli con este escandalete aparentemente de la vida privada, pero que nos deja algunos temas que son interesantes para hablar y creo yo para hablar de la hipocresía de la política y la construcción de las candidaturas. Veamos a Scioli y seguimos con Beatriz. En este momento quiero contarte, porque sé que vos me vas a comprender muy bien, Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé y realmente esto nos da, ¿no es cierto?, una emoción muy fuerte, también miedos, porque obviamente, imagínate, yo tengo 60 años, Jorge, mi hija me dio la felicidad de tenerme un nuevo nieto y es todo un desafío por delante. Eso decía Beatriz fuera de cámara, mi hija que tardó 15 años en reconocer. Pero acá Scioli le planteaba esto a Jorge Real y después salía su novia, su pareja, a decir que él le había propuesto que se haga un aborto. Acá estamos con una mujer que tuvo la valentía hace 20 años de salir en la tapa de una revista, la revista Tres Puntos, donde al final de ese medio tuve la suerte, el orgullo de haber trabajado en una etapa muy recordada que se llamó Yo Aborté. Y me parece que ese es el tema de fondo que plantea Scioli, que es el caso Scioli, que es la hipocresía de la dirigencia política, que hay temas que no plantea, que los ningunea, que se niega, que dice que no, supuestamente por conveniencias electorales, pero después en la vida privada, che, nena, hacete un aborto.
Sí, lo notable es cómo recibió porque la frase que según la primera declaración de la señora, de esta señora, la frase que según la primera declaración de ella, le dijo no se puede hacer algo. Que quiere decir hacerte un aborto, pero sí. Ella no dijo un aborto. Donde empieza la opereta de escándalo televisivo es cuando ella de nuevo declara y dice, me dijo que me haga un aborto, aborto, y que matara a un niño. O sea que ahí ya no es la frase que le dijo Scioli, que es un hipócrita, como vos bien decís, es un hipócrita porque para la sociedad dice estoy en contra del aborto y después le dice a esta mujer hagamos algo. Ahora, el ciclo de la hipocresía sigue cuando la declaración de la mujer le levanta la apuesta, como si Scioli hubiera dicho abortá, matemos un niño. No sabemos lo que dijo, pero lo primero que ella dijo es que Scioli había enunciado la necesidad de hacer algo. Entonces ella levantó la apuesta y ahí es donde todo el episodio se pone vidrioso, ¿no? ¿Hubo una opereta ahí en el medio? Es muy posible que sí. ¿Sobre ella? Es muy posible que sí. Él pensó una opereta. Es muy posible también que alguien le haya calentado la cabeza, porque en estas cosas, o sea, cuando se faranduliza la política, se faranduliza con la lógica de la farándula. En efecto, en efecto. O sea que yo diría, todo es bastante asqueroso. Yo no encuentro otro adjetivo. Ahora, ¿qué fue el kirchnerismo, este movimiento tan progresista, tan inclusivo, tan de derechos para las minorías, que no se animó a plantear el tema del aborto en la agenda, habiendo estado 12 años y medio en el poder? Sí, no se animó ni siquiera a habilitarlo, Cristina. A que se converse. A que se converse, porque Cristina podía derrotar cualquier ley, en ese momento podía derrotar cualquier ley que llegara a presentarse o que llegara a comisión, pero ella no se animó ni siquiera, no, yo no diría no se animó, yo creo que ella está en contra del aborto como un principio que deberíamos tomarla en serio. ¿Qué es esas mezclas? Creerle que está en contra. Creerla, sí. Creerle. ¿Qué es esas mezclas de hipermodernidad, cartera buitón y después decir yo con la Virgen todas las noches me consuelo mi alma? Hay una mezcla de esa cultura. A mí me gusta Beatriz Arlo porque le encuentra el costado conservador al kirchnerismo y le encuentra el costado populista al macrismo. Sí, bueno, sí. Y habría que pensar también que encontrar el costado populista, revista Glam al periodismo. Cuando hacen recuadros y recuadros sobre los modelos de la primera dama, Juliana Aduada. O sea que acá, en este país, no nos libramos nada de algún costado. Yo voy a las webs de los diarios internacionales. Vos sabés bien que el presidente de Francia, que acaba de ser electo, está casado con una mujer que es 25 años mayor que él, que fue su profesora, etc. Si bien en Francia esa circunstancia de su vida salió y fue comentada, etc., solo en las revistas del corazón aparece con la frecuencia con que aparecen los atuendos de las primeras damas en la Argentina. O sea que también tenemos que pensar nosotros los periodistas para qué lado caemos. Tuvimos a Cristina como presidenta que combinaba una especie de grosería barrial con una especie de indumentaria millonaria. Tenemos eso. Que combinaba una especie de decir yo soy la revolucionaria que viene ya en el camino una especie de monarca bastarda. Sí, vulgar, digamos. Y combinaba yo soy la revolucionaria con no habilitar la discusión del aborto. No habilitar la discusión. Porque en su movimiento no se podía discutir el tema, un tema que se discute en todos los lugares del mundo. Por tanto, nos ha tocado esa desgracia con la cuestión del aborto. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con la religiosidad de la sociedad? Con que el tema, aparte de las convicciones de Cristina que pueda tener o no, pero ellos construyeron una base social, por lo menos un activo social alrededor del kirchnerismo, propenso a discutir todas estas cosas, pues la diversidad sexual, el casamiento para todos y todas, o sea, fue como muy progresista ese dado de derechos, esa habilitación de derechos. Mira, Eddie, yo creo que desgraciadamente
En ese tema la opinión pública más bien ha retrocedido que avanzado. Lo vemos en cómo todo el tiempo en los países que tienen ley de plazos, que en todos esos países el aborto se llama ley de plazos. ¿Cuántos son los plazos? ¿En qué plazos está permitido abortar? Que son plazos amplios, ¿no? En todos esos países que tienen aborto, que permiten el aborto, se sienten aquellos que lo han ganado bajo el peligro de que se retroceda. No sé si vos lo percibís esto, pero me parece que esto yo lo veo en el caso norteamericano, porque en el caso norteamericano cae uno de las resoluciones de la Corte Suprema, que es Roe versus Wade, y ahí ya empieza a tambalear toda la estructura que permite el aborto. Y lo veo en ciertas emergencias que pueden darse en España, donde fue una conquista de la democracia eso, y en Italia. Entonces creo que estamos en un momento donde lo que hace 30 años parecía casi un va de suyo de cualquier liberal. Que vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí, nos estamos alejando. Y si yo tuviera que pensar en el aborto, te diría hoy, habilitaría una discusión lo más amplio posible, pero jamás pediría un plebiscito, jamás. Muy cortito, Beatriz, porque nos estamos yendo y viste cómo es esto de la televisión. En ese retroceso, en la bolsa de ese retroceso, ¿cae el macrismo y Macri? No da la impresión de que se hayan pronunciado, salvo que los apestilles, es decir, si entras mañana en Olivos y le decís en presencia de Antonita y de no sé quién y de Julanita, si les decís, usted está por el aborto, va a decir, de ninguna manera defenderemos la vida. Son muy superficiales en temas filosóficos fundamentales, digamos. Los macristas. Sí, o sea que cada uno, como son liberales al mismo tiempo, cada uno debe pensar más o menos lo que quiere. Y Macri seguramente como presidente está obligado a decir que antes del aborto se degüella él mismo. La próxima vez que nos veamos vamos a hablar de esta falta de profundidad del macrismo que vos insistís tanto, porque hay que ir a fondo. Me entregás a los trolls. No, yo estoy ahí también. Beatriz Arlo, esto fue un anticipo. En julio vamos a estar en la Feria del Libro de Corrientes. Amigazo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿En qué andamos acá? Acá lo tenemos arriba. Vos sabés que Arribas ahora le dicen Rocky. Ah, ¿por? Porque tiene más retornos que Terminator, dicen. Arriba las manos le dicen también. Arriba las manos, perfectamente. Sí. Recién lo escuchaba que estaban hablando del tema del aborto. Sabes que por el caso Scioli la iglesia salió a oponerse al aborto, que es lógico, ¿no? Con lo que quieran los niños en la iglesia. Pasa. Y después, bueno... Ay. Bueno, después lo tenemos acá Macri, que estuvo en China. Dice que está chinito, sí. Chinito, dice que estaba más perdido que fan del indio en la barriga. Bueno, pero el papá la sabía eso, ¿eh? Bueno, pero él dice que está medio chiflado el padre, así que no sé cuál es la verdad del asunto. Bueno, después hubo una marcha de ancianos contra Macri porque él los botoneó con esto de tema de que miraban porno, que decían, bueno, una vez que le encontramos sentido al Parkinson. No, vos no podés hacerme esto, porque viste como...